Una vez me perdí, a los 6 o 7 años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome, desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido, que yo sabía regresar a casa y ellos no. ¿El arte tiene alguna función? Yo creo que muchas. Y creo que una de ellas tiene muchísimo que ver con la comunicación. Con la comunicación de aquello que no es evidente, con la comunicación de lo que no estamos seguros de poder comunicar. Con la comunicación de sensibilidades. Con la posibilidad de compartir esas cosas que no podríamos compartir en teoría. Me impresiona mucho, como lector estoy hablando. Creo que en los libros encontré una serie de voces familiares que en el fondo, sin saberlo, construyen una visión de mundo. Me siento muy en diálogo con esas voces siempre. Y creo que tiene una función de pulmón de pensamiento reflexivo, subterráneo, un poderío inmenso que no es evidente. Y sobre todo tiene el poderío de ir contra lo funcional, contra lo inmediatamente útil. O sea, el ocio como negación del negocio. Me parece que es esencial. Y también tiene algunas utilidades terapéuticas, creo yo. No quiero sonar muy hippie, pero sí creo que como decía Violeta Parra, que la escritura da calma a los tormentos del alma. Y que eso siempre está, aun cuando uno escriba sobre lo que escriba. Escribir, no sé, incluso escribir un diario de vida, por ejemplo, que en teoría es un texto destinado a que nadie más lo lea. Creo que permite no responsabilizar a los demás de lo que nos pasa, por ejemplo. No perder el diálogo con uno mismo, digamos. ¿Tú crees en Dios? Creí cuando chico. Ese es mi principal desengaño de adolescente. Dejar de creer. Y sin embargo en algo creo, ¿no? O sea, hay alguna... Me parece a mí como que la literatura empezó a jugar una función similar a la que de niño, a los 10 años, tenía para mí la religión. Pensaba mucho cuando chico en esto de ser observado. Me parecía muy abrumador. A los niños nos decían en ese tiempo, Dios te está mirando. Esa imagen me parecía muy terrible y a la vez abrumadora, pero me interesaba, ¿no? Esto de que recuerdo siempre que me dormía pensando,
Ah, Dios sabe que estoy pensando lo que estoy pensando. Dios sabe. Así, una cosa muy... Y luego creo que coincidieron esos momentos, el momento en que apareció la literatura y desapareció, digamos, la religión católica. Fundamentalmente eso. El otro día leí que Juan Forn decía que la literatura era una religión politeísta, ¿no? Me gusta esa definición. Tal vez eso es lo que sucedió, como dejar de creer en este Dios terrible que lo sabía todo, omnipotente, y empezar a creer en muchos dioses a la vez, ¿no? Más frágiles también. Julián distrae a la niña con La vida privada de los árboles, una serie de historias que ha inventado para hacerla dormir. Los protagonistas son un álamo y un baobab que durante la noche, cuando nadie los ve, conversan sobre fotosíntesis, sobre ardillas o sobre las numerosas ventajas de ser árboles y no personas o animales, o como ellos dicen, estúpidos pedazos de cemento. ¿Cómo te enfrentas hoy con la pantalla en blanco? No tengo la sensación de angustia de la página en blanco o de la pantalla en blanco. Un amigo mío una vez dijo algo que se me quedó grabado. Me dice que la pantalla o la página no estaba en blanco, que la página estaba en negro y que lo que uno tenía que hacer era borrar y borrar y borrar hasta que quedara ahí un pedacito, una serie de palabras que uno pudiera decir, que fueran de uno, o que al menos nos dieran la ilusión de que son propias. Entonces no con mucha angustia, ¿no? Porque finalmente es como una actitud, creo yo, en algún sentido religiosa, de hábito, de búsqueda constante, diaria. No me pongo objetivos muy concretos tampoco al escribir. Empiezo a hurgar en una imagen, a encontrar, digamos, el libro que quiero escribir, pero que no sé cómo es, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que te da miedo? Tengo miedo, no estoy en contra del miedo, ¿no? Pero sí contra el miedo al miedo. O sea, me parece que hay mucho de eso. Mucho temor a estar expuesto, sin estarlo. Mucho temor a decir, a nombrar las cosas. Y yo creo que perdí ese temor, pero que lo tuve, que fue importante en un momento. Generacionalmente creo que nos tocó un momento muy complejo de toda clase de transiciones. Y que a los 20, a los 22 años nos sentíamos muy solos y a la vez no queríamos, no sabíamos cómo expresarnos.
Y creo que escribir tiene que ver con eso. Es algo muy básico que todo el mundo habrá sentido al momento de poner las palabras en la página, ¿no? La sensación de que necesitas decir algo, más que tienes que decir algo. Estás jugando tal vez no tienes nada que decir, nada nuevo, pero tienes que decirlo. Y esa necesidad creo yo que es relevante. Le tengo miedo, como todo el mundo, a la muerte de las personas que quiero. Eso creo yo que es lo que más me atormenta. O lo peor que puedo imaginar, más que cosas propias, digamos. Sí, yo diría que ese es un miedo muy común, pero ¿para qué intelectualizarlo? O sea, esa fragilidad de la vida es muy jodida. Al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia y que él se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura. ¿Qué es para ti la soledad? Yo creo que es necesaria. Las personas que leen y las personas que escriben tienen una relación distinta con la soledad, creo yo. Sobre todo hoy día que a la gente le cuesta tanto estar sola. O sea, creo que es un momento en que que todo el mundo quiere estar o tener la sensación de que está acompañado, aunque sea de forma vicaria y aunque sea un simulacro de comunicación y no una comunicación real. Las imágenes de las personas leyendo siempre son conmovedoras por eso mismo. El que lee aprende a estar solo y no le teme a la soledad. Y creo que eso es súper importante. Es realmente muy importante. La primera vez que vi un computador fue en 1980, a los 4 o 5 años, pero no es un recuerdo puro. Probablemente lo mezclo con visitas posteriores al trabajo de mi padre, en la calle Agustinas.
Recuerdo a mi padre con el cigarro eterno en la mano derecha y sus ojos negros fijos en los míos mientras me explicaba el funcionamiento de esas máquinas enormes. Esperaba una reacción maravillada y yo fingía interés, pero apenas podía me iba a jugar al escritorio de Loreto, una secretaria de melena y labios delgados que nunca se acordaba de mi nombre. La máquina eléctrica de Loreto me parecía prodigiosa, con su pequeña pantalla donde las palabras se acumulaban hasta que una ráfaga intensa las clavaba en el papel. Era un mecanismo quizás similar al de un computador, pero no pensaba en eso. De todos modos me gustaba más la otra máquina, una Olivetti convencional de color negro que conocía bien, porque en casa había una igual. Mi madre había estudiado programación, pero más temprano que tarde se había olvidado de los computadores y prefería esa tecnología menor, que seguía siendo actual, porque estaba todavía lejos en la masificación de los computadores. Mi madre no escribía a máquina por algún trabajo remunerado. Lo que transcribía eran las canciones, los cuentos y poemas que escribía mi abuela, que siempre andaba postulando algún concurso o empezando el proyecto que por fin la sacaría del anonimato. Recuerdo a mi madre trabajando en la mesa del comedor, insertando cuidadosamente el papel calco, aplicando con esmero el Tipex cuando se equivocaba. Tecleaba siempre muy rápido, con todos los dedos, sin mirar el teclado. Quizás puedo decirlo de esta manera. Mi padre era un computador y mi madre una máquina de escribir. Una cosa, Alejandro, ¿cuál es el legado que mi generación dejó a la tuya? Una idea de lo colectivo que se perdió, en mi país se perdió porque lo borraron, digamos, ¿no? O sea, porque lo destruyeron sistemáticamente, de todas las formas imaginables. La muerte, el silenciamiento y la desactivación de todas las instituciones que pudieran ser peligrosas para la dictadura, digamos. Pero ese sueño colectivo que se borró, ahí hay un duelo y hay una elegía. Y creo que es muy importante ver cómo se puede recuperar ese nosotros. Y se puede formular desde esa experiencia, sin renunciar a esa experiencia. Sin renunciar a la experiencia de haber visto cómo todo se destruyó. O sea, creo que en ese sentido es una herencia que tiene que ver con la lucidez. O sea, que se requiere de nosotros esa lucidez para entendernos cabalmente y reconectarnos también. O sea, yo creo que Chile sí se rompió. Me parece que ya hay señales para pensar en una recuperación. Creo que hay un posible resurgimiento. ¿Qué es para ti la memoria? Cómo las memorias personales se relacionan con la memoria colectiva. Cómo nada de lo que sucedió debiera parecernos ajeno. Del mismo modo que nada de lo que no sucedió debiera parecernos totalmente propio. O sea, cómo la intimidad está conectada con
con lo social y cómo la sociedad está conectada con lo íntimo. Creo que es muy importante recordar, sin idealizar tanto. O sea, recordar con crudeza incluso, con precisión. Y luego, claro, ¿qué hacemos con eso? Ya es otra cosa, pero recordar así. Sí. Persistirá la cicatriz de la vacuna y el lunar del cuello y de la axila. Persistirán las marcas de tirantes tras los pechos y en la piel de la cintura bajo el ombligo. Mas no la medialuna, el bocado del jabalí, la nube rota, la garra del tigre, el coral y la joya. Las amorosas huellas debidas al arte de mis dientes y mis uñas.